Benvingudes i benvinguts, gràcies per haver vingut. Avui, abans de res, jo sí que faré una prèvia d'explicar per què tot i la convulsió dels moments que vivim. Nosaltres hem decidit tirar endavant amb l'activitat d'avui, amb la performance amb l'Ester. Vam fer el canvi d'hora, això sí, perquè no coincidís amb tot el tema de la manifestació, però la decisió de fer-ho també és una decisió que penso que és una decisió política, fer-ho, perquè veníem parlant amb l'Ester que què és si no, el feminisme què és si no una lluita per la llibertat i què és si no dedicar-se a la pràctica de l'art i a sostenir la cultura, un acte de desobediència civil permanent, no? I és per això que hem decidit fer-ho, que hem decidit tirar endavant amb l'acció de l'Ester i perquè, a més, comptar amb la seva presència sempre és un gust, sempre és un plaer, i dir que l'Ester, en aquest sentit, agrair-li que des de sempre ha estat compromesa amb el projecte de la BON, del Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison, des dels seus inicis, que mai ha dit que no quan l'hem convocat. I això, gràcies per haver vingut i per haver-vos sentit també convocades i convocats a venir aquest matí aquí amb nosaltres. Dit això, l'acció de l'Ester, el que veurem avui, l'acció de preguntes feministes, s'emmarca en un programa de performance que es diu Cara a Cara, que estem fent a la BON des de fa anys, des del 2014, si no m'equivoco, i aquest programa de performance no el fem soles, com no fem mai res soles a la BON, i crec que en general les persones sempre fem coses en relació i en col·laboració, i en aquest cas ho fem en col·laboració amb el Festival FEM, que l'organitza l'Associació Gresol, i que és un festival internacional de dones d'art d'acció que ara la Denise Blacker, que tinc aquí al meu costat, ens explicarà més en detall el temps que fa, que està funcionant, etc. Dir-vos, jo sí que vull agrair-li a la Denise personal i públicament que si ahir ella no hagués agafat el cotxe i hagués anat a rescatar l'Ester a França, a Montpellier, perquè el tren estava bloquejat, doncs avui no la tindríem aquí, perquè és un impediment més, doncs això, un aplaudiment per la Denise, perquè si no... I la va anar a buscar i aquí la tenim i li passaré la paraula a la Denise i després passarem a la performance de l'Ester. Gràcies. Moltes gràcies, Marta. Moltes gràcies per venir també. Jo soc la directora del Festival FEM, que fa molts anys que col·laborem amb la BON per poder mostrar l'obra de la dona artista de performance i el festival ja està, crec que hem fet 16 edicions, imagina't, molts anys. A la primera edició, a la Bisbal d'Empordà, l'Ester Ferrer va venir, ha sigut una participant incondicional de totes les activitats que hem fet, que l'hem d'agrair moltíssim perquè realment és un referent per nosaltres, no només la creativitat, sinó la generositat cap als altres, que és molt important. Doncs no parlo més per deixar paraula a l'Ester. Moltes gràcies. Bienvenidos. Gracias por haber venido. Voy a explicar primero lo que voy a hacer, porque así, si no os interesa, pues os vais. Hay Ana y Brígida traducirán el lenguaje de signos, porque puede ser que haya entre la audiencia gente sorda y sobre todo, yo he trabajado muchas veces, he hecho performance con sordos y no hay que olvidar que antes de emplear el lenguaje articulado, el primer lenguaje del hombre, de la mujer, fue el lenguaje de signos. El Pithecanthropus y la Pithecanthropus seguramente no hablaban, simplemente hacían signos. Y la lengua de signos hoy ha heredado, o sea, es como un resto adaptado a la época de este lenguaje. La performance que voy a hacer se va a limitar a preguntar. ¿Por qué esta performance? Porque yo como todos vosotros, supongo que os planteáis muchos problemas, muchas cuestiones, muchas preguntas. Y yo en un momento determinado dije, ¿por qué no utilizar la pregunta en las performances? ¿Por qué no hacer performance donde el elemento fundamental, la materia prima,
es la pregunta. Y entonces tengo una serie de performances donde utilizo las preguntas. En este caso, yo voy a hacer exactamente 64, creo, porque cada vez hay más, porque cada vez añado, no, 65. 65 preguntas. Os han dado un papelito y un papel. Entonces yo las voy a numerar, las voy a leer y cuando haya yo leído todas las preguntas, el que quiera contestar a la pregunta, hay un micrófono por ahí, y entonces plantea la pregunta, o no, yo repetiré la pregunta, o él, la persona, dirá la pregunta para que todos sepáis cuál es la pregunta número 5 o la pregunta número 6, y él o la que quiera responder, pues responde a esta pregunta. Cosa que es muy útil porque a veces hay preguntas que son interesantes, todas las que preparo yo, por supuesto, pero las respuestas a veces son más interesantes que las preguntas. Entonces, esto es interesante porque yo he aprendido haciendo esta performance que la gente puede tener respuestas a una cuestión que yo no había podido imaginar y que supongo que entre la audiencia no hay. Tened en cuenta que todo lo que pase mientras estamos aquí todos reunidos, para bien o para mal, forma parte de la performance. ¿Okay? Y si, por ejemplo, los intérpretes no han entendido la cuestión o lo que sea, os pediremos es que podéis repetir la pregunta porque es muy difícil para las intérpretes traducir al lenguaje de signos, el lenguaje articulado y simbólico. Bueno, primera pregunta. ¿Están ustedes de acuerdo con la actual situación político-social? Segunda, ¿están ustedes de acuerdo con la situación de las mujeres en esta misma situación político-social? 3. ¿Están ustedes de acuerdo con la situación del arte en la actual situación político-social? 4. ¿Están ustedes de acuerdo con la situación de las artistas en el mundo del arte? 5. ¿Existe todavía hoy una discriminación de hecho de la mujer artista? 6. Si en su opinión esta discriminación existe, ¿cuáles son las causas? ¿El sexismo que reina en el mundo artístico y cultural y en el medio social en general? ¿El sexismo de las instituciones y de quienes las dirigen? ¿La incapacidad de las mujeres de imponerse porque no quieren o no pueden emplear los mismos métodos que emplean los hombres artistas? ¿O el hecho de que la mujer no es unidimensional? Pregunta 7. ¿Creen ustedes que la situación, incluso si continúa siendo mala, ha mejorado en estos últimos 10 años? 8. ¿Creen ustedes que la generación más joven actúa mejor que lo hicimos nosotras? 9. ¿Creen ustedes que tienen más posibilidades de triunfar? 10. ¿Porque son más independientes? 11. ¿Porque están mejor preparadas? 12. ¿Porque se han beneficiado de nuestra lucha? 13. ¿Porque los tiempos son mejores? 14. ¿Porque las mujeres artistas están de moda? Sobre todo las viejas. 15. ¿Porque son mejores artistas? 16. ¿Porque son más agresivas? 17. ¿Porque conocen mejor las leyes del mercado? 18. ¿Porque han establecido una relación diferente con los hombres en general y con los del mundo del arte en particular? 19. ¿Por qué cuando hay una exposición en la que solo hay expositoras se dice una exposición de mujeres artistas? Y cuando hay una exposición de hombres, exclusivamente de hombres, no se dice nunca una exposición de hombres artistas? 20. ¿Están ustedes por o contra las exposiciones única y exclusivamente de mujeres? 21. ¿Son las exposiciones de mujeres necesarias y útiles hoy en día? 22. ¿Consideran ustedes que cumplen el papel pretendido o todo lo contrario? 23. ¿No sería más interesante inventar otras formas de hacer? 24. ¿Puede la mujer artista hacer evolucionar la idea del arte? 25.
¿Puede la mujer artista llevar el arte a territorios desconocidos hasta hoy, introduciendo en la expresión artística otros valores y esquemas de pensamiento? Un inciso, Ana. Voy a añadir, cuando digo mujeres, es una manera de hablar, porque en este término mujeres se emplean todas las variaciones sexuales posibles, intersexo, o sea, todas las, simplemente para simplificar, en vez de enumerar todas, digo mujeres. Queda claro. 26. ¿Creen ustedes que los críticos de arte son imparciales a la hora de juzgar el trabajo de las mujeres? 27. ¿Creen ustedes que las conservadoras y los conservadores de los museos lo son? 28. ¿Y las comisarias de exposiciones es que son misóginas? 29. ¿Creen ustedes que las críticas conservadoras, comisarias, propietarias de galerías son solidarias de la lucha de las mujeres artistas? 30. ¿Creen ustedes que hay una misoginia femenina real? 31. ¿Creen ustedes que las mujeres en general y los artistas en particular se victimizan demasiado? 32. ¿Creen ustedes que el hecho de ser feminista es un inconveniente para triunfar? 33. ¿Creen ustedes que el hecho de tener hijos aumenta las dificultades? 34. ¿Es que la diferencia en el trabajo artístico se debe al hecho de ser individuos diferentes o al de pertenecer a un sexo diferente? 35. ¿Creen ustedes necesarios los cursos de arte de mujeres en las universidades? 36. ¿Se cree usted capaz de reconocer el trabajo de una mujer o de un hombre en una exposición en la que no conoce a los participantes? 37. ¿Creen ustedes que el trabajo de las artistas es específico? 38. ¿Creen ustedes que el arte feminista puede desestabilizar la historia del arte? 39. ¿Hay una diferencia entre la visión femenina del arte y la masculina? 40. Si sí, ¿en qué consiste esta diferencia? 41. ¿Expresa el arte las relaciones de dominación que se manifiestan explícita o implícitamente entre lo masculino y lo femenino? 42. ¿Han constatado ustedes manifestaciones de sexismo en las publicaciones y revistas especializadas? 43. ¿Creen ustedes que en el arte hay una estética pura y valores universales? 44. Suponiendo que el artista tenga un papel en nuestra sociedad, ¿creen ustedes que el artista y el artista lo entienden de una manera diferente? Si sí, ¿en qué? 45. Si es así, ¿dónde reside la diferencia? 46. ¿Puede alguien definirme qué es el arte feminista? ¿Hay un concepto predeterminado de lo que es? 47. ¿Es el llamado arte feminista un hijo natural, legítimo, ilegítimo, un bastardo, un híbrido de lo que se denomina arte con mayúsculas? 48. ¿Es simplemente el arte feminista una necesidad? 49. ¿Es el arte feminista un género y, por lo tanto, una composición como todos los otros? 50. ¿Qué es más interesante, hacer arte feminista o ser simplemente feminista? 51. ¿Es el feminismo en general y el arte feminista en particular una herramienta más para favorecer el cambio social o es más que eso? Por ejemplo, una estrategia verdaderamente revolucionaria. 52. ¿Es que el arte feminista es necesariamente político? 53. ¿Es que un artista feminista es activista obligatoriamente? 54. ¿Es que el arte feminista puede estar realizado por mujeres que no lo son? 55. ¿Puede el arte
¿Puede el arte feminista ser un refugio a la falta de ideas? 56. ¿Ser un artista feminista puede convertirse en una identidad, en una marca, en una etiqueta más? 57. ¿Piensan ustedes que hay un buen arte feminista y un mal arte feminista? 58. ¿Puede el arte feminista estar hecho por artistas hombres? 59. Esto supondría que hay hombres feministas. ¿Será posible? 60. ¿Es que hay una estética específicamente heterosexual, homosexual, lesbiana, queer, transgénero, transexual, intersexo, o son también simplemente composiciones políticos sexuales o políticos sociales, que a lo mejor es lo mismo? 61. ¿Quién pintó Altamira o Lascaux? ¿Las mujeres o los hombres? ¿Y a qué estética corresponde entre las citadas en la pregunta anterior? 63. ¿Condiciona la clase social de origen la práctica y el reconocimiento en el caso de la mujer artista? 64. ¿Cuántas artistas conocen ustedes que hayan nacido en medios desfavorecidos? 65. ¿Es la tan traída y llevada crisis actual? No, la tan traída y llevada crisis actual afecta más a las artistas que a los artistas, como ocurre en otros terrenos profesionales? Y si es así, ¿por qué? Y una última pregunta que no tiene nada que ver con las anteriores, pero que me interesa decir. ¿Es que han imaginado ustedes una sociedad en la que la heterosexualidad no sea la norma? Gracias. Tienen la palabra. Si no nos decidimos, que a lo mejor digo que a lo mejor sería bueno que se leyera brevemente la pregunta para que la gente dijera, bueno, a esta. Porque es que ahora tenemos un montón. Es que no habéis apuntado, habéis hecho mal los Es que son deberes. muchas. No nos cabe, es que no nos cabe en el papelito. Se trataba de que apuntarais el numerito. ¡Me cachis! Y yo le decía la pregunta. No tenemos entendido, perdón. Bueno, ¿qué pregunta? ¿Sabes qué pregunta es? No, yo no. Ah, bueno, pues entonces. Ella sí. Sí, bueno, yo me he apuntado... perdón. ¿Eh? Yo me he apuntado el número 34, pero claro, ahora no me acuerdo de qué iba. ¿Se la puede repetir? Es que la diferencia en el trabajo artístico se debe al hecho de ser individuos diferentes o al pertenecer a un sexo diferente. Bien. Esa es la pregunta. ¿Puedo contestar? Es para eso, Vale. para que contestes. Sí, desde Está mi hecho. punto de vista, pero vamos, decididamente a ser individuos diferentes. Yo, bueno, antes que mujer me he sentido siempre persona y creo que el artista también, no sé. No soy artista, ¿eh? No sé si Bueno, contesto. quería aclarar que estas preguntas yo las he hecho porque en este caso, estas preguntas, tengo muchas performances con preguntas, pero estas son dirigidas específicamente a la situación de la mujer artista hoy, pero podemos aplicar la cosa a la sociedad en general. Muchas de estas preguntas, si cambio artista o pongo obrera o pongo empleada o pongo arquitecta o lo que fuera, es exactamente lo mismo, ¿eh? Sí, sí, o sea, de acuerdo, simplemente de en este caso es una performance que está dirigida fundamentalmente al medio artístico. Yo no sé el número, solamente me acuerdo del contenido, que era el reconocimiento de las mujeres por su origen, ¿no? De ser reconocidas como artistas. Creo que era más del 50 la pregunta. Yo tengo la respuesta. Sí, sí, perfecto, se trata de eso. Bueno, yo creo que no hay un reconocimiento de las mujeres artistas debido precisamente a ese origen, a ese estrato social, porque el mundo lo dirigen en primer lugar los hombres, el patriarcado, y después nosotros como inmigrantes vivimos la prioridad nacional. Entonces nosotros tenemos muchas amigas artistas
que para hacer sus acciones, sus actividades, tienen que recurrir al apoyo de otras mujeres migrantes. Por ejemplo, la compañera Sopale, que hizo Este no es país para negras, la inversión no salió de una subvención, sino que salió precisamente de los bolsillos de las compañeras migrantes. Entonces, yo creo que se parte de dónde tú eres, si te reconocen o no. Ya de por sí, el arte de las mujeres, feministas o no, no son reconocidas por la sociedad. Y menos si ese artista viene de orígenes migrantes. Yo añadiría a esta cuestión que es una cuestión evidente y además lo que has dicho me parece perfecto, pero esto afecta también a los hombres desfavorecidos. En mi experiencia, yo una vez intenté hacer un estudio entre las exposiciones que había en París al comienzo de la temporada, cuántos hombres había, cuántas mujeres, naturalmente, y sobre todo cuántos hombres y a qué medio pertenecían. No había ni uno que fuera obrero, por ejemplo. O sea, esto afecta, pero a la mujer hay que añadir, además, en esta discriminación social, étnica, de país, etcétera, el hecho de ser mujer fundamentalmente. Pero los hombres en este caso también sufren, aunque menos, porque tienen más compañía, o sea, pueden ser ayudados más fácilmente que una mujer artista inmigrante, por ejemplo. Esto es un hecho. O sea, yo no lo he estudiado a fondo, pero lo poco que hice, y esto hace ya muchos años, era de una evidencia total. Ahora me he acordado un poco de la pregunta. No me acuerdo del número. Sí. Pero sobre las mujeres jóvenes artistas, yo no soy artista, pero sigo a varias de ellas. Yo pienso, por ejemplo, en una persona, Luna Miguel. Luna Miguel es una escritora que está reivindicando las escritoras hispanas que han sido muy machacadas, hispanas de Hispanoamérica. A mí me parece que tiene 29 años, yo creo que es como un ejemplo. Y cuando hay una persona que destaca ahí o que es clara, creo que hay varias más. Es decir, no pienso que solo sean casos aislados. ¿Qué pasa con Luna Miguel? Yo creo que como mujer joven artista, escritora en este caso, creo que tiene, por ejemplo, el tema de la agresividad. Me parece que en este momento actual las mujeres nos da menos miedo expresar la agresividad. Parece que ya, si estamos enfadadas, estamos airadas, estamos cabreadas, etcétera, está más permitido, porque quiero decir, antes el tema de la feminidad y la agresividad estaba un poco complicado. Luego, por otro lado, esta mujer tiene también esta cosa actual de los medios, del Twitter, del no sé qué, es decir, que actúa, se difunde, tiene una manera de llegar mucho más rápida y mucho más apoyada y siente mejor todo el apoyo de todas las mujeres, porque claro, inmediatamente tiene no sé cuántos Instagram o lo que sea, lo que toque, que me gusta y todas estas cosas. Quiero decir que son otra manera realmente las mujeres jóvenes y creo que es interesante. Hay más cosas, pero esto me ha hecho pensar mucho en este ejemplo. A mí me parece una persona que tiene un poderío muy, muy definido. ¿Pero por qué? Porque sabe que no está sola, o sea, es decir, también sabe que está ahí y está recibiendo apoyos constantemente. Y es agresiva en el sentido de decir, no, es que esto es una ausencia que yo tengo que hacer, o sea, es que lo reivindico descaradamente, o sea, es que, y públicamente, y lo difundo, y todo eso para mí es una estrategia, entre comillas, agresiva, no es agresiva de agredir y de hacer daño. Me encanta que lo hayas dicho, porque es verdad además que las mujeres, pero además hay una cosa importante en esto que tú has explicado, que todo esto ha ayudado a que las mujeres jóvenes rompan completamente el esquema que es ser mujer, un esquema hecho y definido por los hombres durante milenarios, al cual las mujeres hemos introyectado y hemos respondido. Entonces, o sea, estas mujeres se permiten el derecho de no ser buenas, guapas, amables, generosas, ricas, dedicadas a su marido. O sea, que decirte, este esquema femenino con el cual hemos vivido tantos milenarios, las mujeres, muchas de las mujeres artistas jóvenes, es que ni es que no forma parte de su estado mental. Y esto es una de las ventajas que hoy en día el feminismo de mujeres jóvenes y las no feministas, chicas jóvenes simplemente, que ya no responden mentalmente, que eso es muy importante, a este esquema. Y sobre todo, yo creo que es que la idea de lo más femenina de lo que es una mujer vehiculada por los hombres es que no les interesa ni para estar en contra.
O sea, no existe. Nuestra generación de viejas como yo, un día decidimos que la opinión de los hombres es que no nos interesaba, que es lo peor que puede ocurrirles, naturalmente, es que no nos interesa. O sea, nos da lo mismo lo que penséis. Nosotros hemos decidido ir por este camino. Los caminos son maravillosos porque te cruzas y hay muchos hombres con los que te cruzas y entonces la comunicación se establece y los que no se cruzan es porque van a seguir en sus líneas y allá ellos, pero nosotras no nos vamos a ocupar de ellos. A ver, no recuerdo muy bien, lo he apuntado un poco. ¿Crees que el tener hijos aumenta la dificultad para ser artista, verdad, era? No sé si era la 29. Bueno, sí. ¿Sí? Vale. Sí, la pregunta era esa exactamente. Vale. Bueno, yo soy artista y la verdad es que pienso que en la sociedad que vivimos ahora, las mujeres, si hemos podido romper con la institución familiar donde entran los hijos, ¿no? que por ejemplo mi madre o etcétera tenían, pienso que no hay dificultad para las mujeres si hemos podido desplazarnos de esto, ¿no? Es decir, de la mujer en casa para cuidar, para tal, y compartimos lo que es el ser creativo, el crear, la mujer, que ya lo es de por sí, tengamos o no hijas o hijos. No, eso es más bien procrear. Pero que la mujer... Ese es uno de los problemas, que hemos creído que procrear es lo mismo que crear, no es lo mismo. No, para nada. Yo no he tenido hijos porque no he querido. No, para nada, no. Quiero decir que es una elección, que no es lo mismo, pero desde mi punto de vista es la misma, o sea, tengo la misma necesidad he tenido hijos y el arte lo he puesto en el mismo nivel, entonces así lo he compartido con ellos y me siento con las dificultades que pueda tener cualquier mujer en el mundo del arte, de otras profesiones, del arte un poco más, evidentemente, pero que creo que si te desplazas de la institución y has podido salir, pues actualmente podemos tirar y dedicarnos a esto dentro de lo que cabe. Hola. Yo tenía, bueno, respecto, no me acuerdo el número de la pregunta, pero era respecto a la situación de las jóvenes, si es mejor, bueno, si eso es porque son más independientes, no sé. A mí me ha venido una palabra que últimamente la encuentro mucho en el vocabulario actual, que es la palabra referente. Creo que es una de las palabras que sí que creo que es distinta a situaciones de antes, ¿no? Que tenemos referentes a los cuales, mirad, creo que si hablo con mi abuela, claramente ella... hablo con ella, me dice que sí que tenían un camino muy marcado. Mi madre me dice que ella consideró que rompió o se desvió de los caminos y entonces mi generación o con las mujeres con las que yo hablo de mi edad, lo que nos pasaba era esto, ¿no? Que a la hora de desviarse pues había como una pérdida, una sensación de pérdida y entonces el rol del referente creo que ha sido muy importante en este sentido. Y ya está. Bueno, yo iba a hablar también, pero esperaba la respuesta. Bueno, yo era para hacer otra respuesta, pero estaba esperando si había comentario para el último comentario. ¿Sí? No he entendido. No, en mi caso era para apuntar otra respuesta. No Sí, pues aporta otra respuesta, está muy bien. Sí, para eso estamos. Claro. En todo caso, pregunta 29 también en relación a la posibilidad de, digamos, ser artista profesional y tener familia. A mí me parece que hay muchas notas al pie en relación a la artista profesional y la posibilidad o no de tener hijos. Es decir, yo soy artista profesional y escritora, vivo de esto. He tenido, digamos, 2 años de, digamos, gira internacional y me parece que es en algunos casos posible si se tiene mucho apoyo, pero como norma, si digamos que tu ambición es de carácter, digamos, alto, en el sentido de que estás haciendo bolos por todas partes, etcétera, necesitas como mínimo o apoyo de una pareja
muy grande o apoyo de una familia. Entonces, cuando no es el caso, tampoco tienes instituciones que ayuden. Y me parece muy esperanzador los comentarios de las compañeras que pueden, digamos, plantearse esto, pero no me parece, digamos, siempre así en el caso de una mujer o sola o que carece de uno de estos apoyos. Y me gustaría saber qué piensas tú. Yo pienso que este problema es un problema real, pero no solamente para las artistas, sí, claro. Todas las mujeres trabajadoras, o sea, sobre todo las clases que no son desfavorecidas, porque las clases más favorecidas pueden tener ayudas en casa, etcétera, mandar a los niños, y las mujeres, otras artistas o no artistas, no lo tienen. Exacto. Y entonces es el doble o triple empleo. O sea, es decir, que tienen que ser lo que llaman supermujeres para conseguir verdaderamente realizar su trabajo profesional, es su trabajo artístico o de casa, ¿no? Sola o no sola, porque bueno, pueden tener la suerte de tener una compañera o un compañero que colabora, pero no es el caso muchísimas veces. Entonces yo pienso que la única cosa que podemos decir para las mujeres artistas que es un poco más grave, o sea, que complica aún, si quieres, es que en el terreno profesional, por ejemplo, si tienes horarios, sabes los días que trabajas, los días que no trabajas, puedes organizar tu vida profesional y tu vida familiar de una manera más relajada. Pero cuando eres artista muchas veces tienes imponderables. O sea, si quieres profesionalmente responder, como has dicho tú, y como ha dicho, a ser una artista que trabaja y que gana su vida así y que verdaderamente profesional, a veces hay cosas que son inmediatas, que tienes que responder y que no tienes tiempo ni a lo mejor los medios en ese momento para solucionar la cosa. Pienso que es un problema más que se puede añadir desde el punto de vista profesional, porque desde el punto de vista de los accidentes y todo esto afecta exactamente igual a las artistas como a las no artistas. Sí, es un poco un triple salto mortal, ¿no? Y es conseguir llegar ahí y luego ahí ya llegar a poder gestionar eso, ¿no? O sea que sí, sí. Hola. A ver, yo es que abundo en el mismo tema porque gracias a tu intervención, ¿no? Pues tú ya lo has respondido todo, porque creo que como mujer, si tienes una familia, aunque sea un hijo, normalmente lo que tú has dicho, no tienes un apoyo a tu lado que te acompañe, ¿no? Sea pareja o sin pareja, entonces lo tienes más difícil. Y a veces yo siempre hablo desde mi persona, que es lo que conozco, pero creo que se puede extrapolar, ¿no? Entonces sí que me he encontrado en momentos de mi vida la disyuntiva de decir, voy por este camino, acepto estas posibilidades como artista o me dedico a llevar el sueldo a casa para mantener a mi hija. Esto a mí me ha pasado y creo que no soy la única, ¿no? Entonces tienes que tomar decisiones y el tiempo que dedicas a la persona que tú has querido traer a este mundo y compartir con ella tu vida o tirar por otro camino. Y creo que las mujeres, artistas o no artistas, como tú has dicho, lo tenemos más difícil. Habrá mujeres, hombres, etcétera, que tienen la suerte, diría yo, de tener una pareja a su lado fantástica. Pero si no es este caso y tienes que ir más bien sola, como muchísimas mujeres, creo que es mucho, mucho más difícil. Y tienes que tomar decisiones. Y normalmente, al menos yo en mi caso, he decidido llevar el sueldo a casa para poder mantenernos. Sí, y además yo diría que la historia está llena de parejas donde la mujer ha sacrificado su vida profesional, artista o no artista, pero muchas artistas que podríamos citar, al servicio del hombre, marido, artista o compañero. Eso cada vez menos, felizmente, pero y que han pasado a la historia ellos como verdaderamente héroes, artistas geniales, cuando en realidad
Esta era la mujer la que había descubierto ciertas cosas, pero las ha sacrificado, consciente o inconscientemente, y además, como hemos dicho antes, pensando que ese era su papel. O sea, que era verdaderamente, había introyectado su papel de femme, de artista, de mujer artista, de artista, y entonces había sacrificado su carrera. Hoy en día, felizmente, las chicas jóvenes, por lo menos las que yo conozco, esto ya lo tienen solucionado y claro en su cabeza. Precisamente por lo que hemos dicho antes, que nos estamos intentando liberarnos de la idea de mujer profesional o no profesional que durante milenarios se ha vehiculado en nuestras sociedades. No, esto es clarísimo. Yo conozco muchas parejas donde la mujer artista ha decidido tomar un segundo plano. Y conozco varias, ¿no? Entonces, espero claro, que no muchas, espero que pocas, cada vez menos. Pero sí que las jóvenes tienen otro planteamiento, artistas, pero otras jóvenes no artistas no tienen a lo mejor este planteamiento. Yo doy clases, ¿no?, en la universidad, y esto también me permite tener un poco de un vantall, no sé cómo se dice en castellano, ¿no?, un abanico, ¿no?, de ver que al menos yo creo que no ha cambiado tanto como mi deseo sería. Yo apuntaría en tu dirección que no ha cambiado tanto como nos hubiera gustado, y de todas formas ahora estamos viviendo unos momentos mundiales de reacción absolutamente increíble. Yo vivo en Francia y en París, con las luchas que hemos tenido para conseguir, por ejemplo, el aborto. Ahora se pone en cuestión el aborto, algo que no hubiéramos podido imaginar hace unos años. Pensábamos que el problema estaba solucionado ya por lo menos para algún milenario. Pues no, hoy en día se pone en cuestión el derecho de las mujeres al aborto. Una serie de cuestiones que, es que era imposible. Pero lo mismo ocurre en el orden social. O sea, te darás cuenta que las libertades públicas, políticas, sociales, se disminuyen cada vez más, se arrugan. O sea, vamos a llegar a un momento que son estas democracias soft, o sea, estas democracias que el manipulador es tan inteligente que los manipulados no se dan cuenta que les manipulan, que es lo que nos ha pasado a nosotros durante milenarios. Escúcheme, yo pienso a lo mejor muchas veces, pero qué idiotas éramos. O sea, ¿cómo hemos podido aguantar esto milenarios? ¿Cómo hemos podido responder? Porque una de las cosas que, por ejemplo, en mayo 68, después de mayo 68, vivía en Francia en la época, era, o sea, cuando nos reuníamos las mujeres para discutir entre nosotras, o sea, lo que discutíamos es nuestra complicidad con esto, porque en alguna parte hemos sido cómplices por comodidad, por impotencia, por ignorancia, por no tener tiempo que dedicar a la reflexión, por muchísimas cosas, y en un momento determinado analizar todas estas complicidades nos han hecho comprender, o sea, quiénes éramos y por qué éramos eso. Y entonces ahora resulta que, por ejemplo, me han dicho aquí en España que el Vox, este movimiento, hay muchísimas mujeres en ese movimiento. Entonces a mí eso me da ya miedo. O sea, cuando oigo esto digo, bueno, es mucho más grave de lo que pensaba, porque que los hombres tengan una reacción violenta, como ocurre ahora, por ejemplo, con la campaña contra la violencia de las mujeres, o sea, se ha conseguido mucho, pero también, y por ejemplo, una de las cosas increíbles es la competencia en el terreno profesional, ya no artístico, en el terreno cualquiera, en una fábrica, en un ministerio, lo que sea. O sea, el hecho de que las mujeres que están mejor preparadas o tan bien preparadas que los hombres puedan ser una competencia laboral, esto hace, yo conozco casos concretamente donde a las mujeres se les han puesto horarios incompatibles con su vida familiar. ¿Comprendes? Que es la manera de que si no tienen medios para tener una señora que va a buscar a los niños, etcétera, etcétera, o sea, tienen problemas. Es decirte, y esto es algo que no habíamos imaginado en el post-68, en los años 70, incluso en los años 80. No podíamos haber imaginado que se pusieran en cuestión cosas que es como en la cuestión de las libertades públicas, la libertad de expresión, la libertad, o sea, hoy en día hay un retroceso y en el caso de las mujeres lo que es terrible es que no podemos bajar la guardia. Cuando pensamos, además no tenemos ya que ser feministas porque todo se ha solucionado. Pues no. Pues no, con lo incómodo que es y lo cansado que es, pues tenemos que seguir siendo. O sea, porque si no, en cuanto decimos, bueno, ¡paf!,
se vuelve atrás y otra vez a empezar. Entonces tenemos que estar siempre sobre la guardia, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Pero además a esto, en este momento, se añade, y que para mí es muy preocupante, o sea, las libertades políticas, las libertades públicas sociales, o sea, el poder que se da a la policía, por ejemplo. O sea, yo hablo en Francia, aquí también supongo que es lo mismo. O sea, la libertad de expresión. O sea, perseguir a gente por cosas que antes pasaban como pero vamos, sin ninguna importancia, entraba dentro de la libertad de expresión. Ahora sí, es increíble. Entonces, dentro de esta lucha general está además la lucha feminista, porque hay una cosa que hay que comprender, y lo digo para los hombres que están aquí presentes, es que la lucha feminista es una lucha por la libertad, pero la libertad de todos. O sea, no solo la nuestra, sino también la de ellos, porque hay que reconocer, yo por lo menos, yo tengo amigos que lo reconocen, que los hombres están metidos, de la misma manera que nosotros estamos metidos en un esquema de mujer, al cual respondíamos Bettman. O sea, los hombres están metidos en un esquema macho, o sea, que en muchos hombres es como una prisión y que no les gustaría y que se quisieran liberar. Y las mujeres feministas les ayudamos a liberarse, pero no se lo creen. O sea, piensan que no, que los vamos a, no sé, a torturar. No, no, no. O sea, lo único que queremos es estar en el mismo plano de igualdad sexual, moral, económico, etcétera, etcétera. Y esto es una de las cosas de la lucha feminista, hacer comprender a los hombres que nuestra lucha no es por la liberación de la mujer, es por la libertad de todos, de ellos y de nosotras. Y empezamos por nosotras, naturalmente, porque somos tontas. O sea, se empieza por uno mismo. La libertad bien entendida empieza por uno mismo, ¿no? Pues ya está. Sí, perdona, yo quería ya finalizar un momento. Ser feminista es muy difícil. ¿Perdona? Ser feminista es una ardua tarea. Yo estoy aprendiendo ahora, tomando conciencia, cuando hace muchos años podía decir que era feminista, pero ahora tomo una conciencia poco a poco y creo que empiezo. Y creo que esto sirve para todo el mundo, ¿no? Que evidentemente mujeres como tú y muchas otras, evidentemente, que habéis hecho un trabajo muy largo y habéis abierto muchas posibilidades a otras mujeres, yo desde mi experiencia pienso que es mucho trabajo, difícil y que no es fácil, tal como comentas, ¿no? Entender que el feminismo abre las puertas a todo el mundo, no es sectario, al contrario. No. Pero vienen... Bueno, hay una cosa que voy a decir. Bueno, o sea, como todos los movimientos de liberación, hay exageraciones, por supuesto, pero en todos los movimientos de liberación. ¿Por qué las mujeres tenemos que ser perfectas? O sea, ¿por qué el feminismo tiene que ser perfecto? O sea, los anarquistas está muy bien, yo defiendo la anarquía, pero tenían cosas contra las mujeres evidentes, o sea, terribles. Entre otras cosas, por ejemplo, decían, o sea, cuando se quemaban las iglesias, en la época de la Guerra Española, no, sería mejor que no quemaran las iglesias, porque las mujeres van a la iglesia y así sabemos dónde están. O sea, ¿comprende? O sea, que decirte que las mujeres... O sea, y hay una cosa que te voy a decir que me parece importante. En el 68, en el post-68 y mucho antes, o sea, el movimiento feminista no es de hoy, o sea, las sufragistas, todo eso, o sea, pero en esa época las mujeres nos reuníamos para reflexionar sobre nosotras mismas. O sea, y hicimos una reflexión, lo que hablaba antes de la complicidad, la sumisión sexual, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Esto de para darle placer al hombre simular un orgasmo, cuando en realidad estaban diciendo a ver si termina. O sea, quiero decirte, muchísimas cosas que estábamos y que reflexionamos sobre ello. Y una cosa que los hombres no han hecho. O sea, y nosotras les estamos intentando ayudar, pero no se lo creen. O sea, simplemente les falta creer que verdaderamente la lucha feminista, o sea, es una lucha por la libertad comprendida la de ellos. Y esto yo creo que es, o sea, en el punto de vista de ser buenas chicas y tal y cual, es lo que podemos ayudarles. O sea, a que comprendan y a que se den cuenta de que nuestra libertad es también la libertad de ellos, lo mismo que la suya es la nuestra también. A mí me gustaría comentar también algo acerca de ser artista y ser madre, a Catras. Que también la situación de las que somos mujeres migradas y que tenemos que hacernos, o sea, tenemos también que decidir
siendo artistas, si queremos ser madres y quién será nuestra red, porque muchas veces no tenemos la red familiar aquí y hay que, pues sí, como tomar esta decisión de o me sigo dedicando al ámbito profesional o realmente tengo una red de cuidados aquí, que casi siempre también son compañeras migradas o algunas veces otras compañeras aliadas también, pero creo que también como mujeres migradas no es una cuestión sencilla el plantearnos ni como artistas ni como mujeres trabajadoras el hecho de la maternidad. Y cuando muchas veces hemos migrado ya con nuestros hijos o cuando nuestros hijos están en nuestros países de origen, es siempre este cuestionamiento de ¿lo estoy haciendo bien? ¿Cómo es que yo estoy aquí en otro país? Y claro, me estoy esforzando para mandar dinero a mi hija, a mi hijo, ¿cómo estará allá? ¿Cómo estará mi familia? En cuanto pueda me lo quiero traer. O que constantemente hay otras también disyuntivas que complejizan el plantearse o no ser madre y el también ya cuando eres madre, el seré buena madre, ¿no? El soy buena, lo estoy haciendo bien, ¿qué he de hacer para hacerlo mejor? Etcétera, ¿no? Que es bastante complicado también cuando migras. O sea, los hombres pueden hablar, no les vamos a echar. Aunque son minoritarios, pero bueno. Yo quería responder a la pregunta sobre si la historia del arte, si el feminismo puede desestabilizar la historia del arte. Y antes de nada agradecerte también el formato porque primero permite ir al grano en las cuestiones importantes y permite oír cosas que a veces no oímos entre todos. Entonces, yo creo que no solo puede desestabilizar la historia del arte, sino que debe hacerlo. Y el caso es que la historia del arte contiene un armamento de términos y palabras tales como calidad, coherencia, estilo, profundidad, energía, etcétera, etcétera, que son palabras que contienen o combinan unas formas de actuar, un poder que no solo limitan la emergencia de la mujer y eso hace que se invisibilicen comportamientos propios de lo femenino, sino que también combinan el comportamiento de los hombres. Por lo tanto, ahí hay una batalla importante contra términos y palabras que parecen inocentes y que sin embargo están cargadas de un poder enorme. Sí, yo estoy de acuerdo, o sea, y me encanta que hayas hablado de esto, pero hay también otro elemento, y es que, por ejemplo, el movimiento feminista, y sobre todo dentro del movimiento feminista, el movimiento lesbiano, ha verdaderamente introducido en el mundo del arte temas que estaban completamente censurados, sobre todo no solamente desde el punto de vista sexual, sino también desde el punto de vista de mujeres, por ejemplo, el coser, muchos elementos que eran considerados como femeninos. O sea, es curioso porque cuando las tapicerías los hacían los hombres estaban bien consideradas, pero dentro de la artesanía, cuando lo hacían las mujeres, era un trabajo de mujer. Esto, o sea, es importante porque la mujer ha introducido, las artistas mujeres en el movimiento feminista, empezando por las americanas, hay que reconocerlo, pero por todas partes han introducido en el mundo del arte, o sea, una cantidad de temas tratados que algunos estaban ya, pero otros no, son nuevos, pero además los viejos los han tratado de una forma diferente y esto ha enriquecido enormemente la historia del arte. Esa es la pura verdad. Y puede ser que poco a poco los críticos puedan cambiar. Yo os voy a contar una anécdota. Yo participé hace muchos años en París a una exposición donde, sobre los españoles en la en los artistas exilados, no sé qué cosa de estas. Y yo creo que era de las raras mujeres que estaba en la exposición. En esta exposición la mayor parte eran pintores y escultores. Yo esa exposición había presentado una obra de números primos, o sea, los números primos, en relieve, donde son clavos sobre una madera, o sea, con hilos que tengo que tirar, etc. Pues el crítico, lo único que se le ocurrió decir sobre mi trabajo, que era un trabajo muy femenino. Yo supongo que por lo de los hilos, pensó en el hilo de Ariana, etc. Los otros se habían limitado a pintar, que por lo visto no es femenino, pero yo que había empleado el martillo, los clavos y todo esto, había hecho un trabajo muy femenino.
O sea, por decirte que tenemos mucho camino todavía que recorrer, pero lo que me interesa, que, por ejemplo, muchas de las mujeres están revisando la historia del arte, sacando cadáveres que estaban allí olvidados completamente, pero sobre todo tratar el tema, cómo se tratan los temas, quién los ha puesto en la historia del arte, que a los hombres ni se les había imaginado pasar por ello. Y esto me parece una cosa interesante. Yo pienso, por ejemplo, ahora en María Cassatt, que ha habido una exposición maravillosa en París, que era una gran pintora, pero hijo, se dedicaba a pintar niños. O sea, pintar niños, mujeres. O sea, entonces los temas no eran temas que se podían considerar como importantes, ¿no? Ahora le están reivindicando. Pero esto es gracias a las mujeres críticas, universitarias, los especialistas, que son las que están sacando del fondo de la historia del arte y poniendo las cosas en su sitio. ¿Comprendes? Pero hasta hoy en día, yo te digo, como artista, yo supongo que no soy la única que ha pasado por ahí, o sea, esta visión de tu trabajo completamente asimilada a lo femenino, pero a lo femenino en el peor sentido de la palabra. Mira, en ese sentido, yo quiero desplazar un poco igual el debate a nuestros días, que los artistas de hoy en día lo que nos... Y también enlazando con los referentes que oía por ahí, lo que nos está pasando es que justamente en esa pregunta que decías de si el arte feminista era un género, o sea, había acabado siendo un género o era la práctica feminista en sí, desde nuestros días lo que estamos reclamando es como una distinción entre las prácticas feministas y entre el arte feminista, justamente porque tal y como venía haciendo lo femenino dentro del arte, este arte feminista y las temáticas que desde la institución se le atribuyen nos comen también a las prácticas feministas desligadas de esa tradición. Entonces, quiero también como desplazar el tema, y además habían bastantes preguntas seguidas que eran en este sentido, y justamente abrir el debate sobre igual prácticas feministas, arte feminista como vanguardia, ¿no? Que es la exposición que además podemos ver ahora en CCB, cómo es esta mirada y cómo estas prácticas desde las feministas, desde la práctica feminista en arte, también diluyen justamente como que sea un género, que sea una identidad, ¿no? Que me ha parecido que yo son esas... particularmente prefiero que no sea necesario decir arte feminista. Me gustaría que fuera simplemente arte. Pero bueno, como la historia está llena de definiciones y de movimientos, ¿por qué no? O sea, la aparición en el mundo del arte del movimiento feminista que ha influenciado en el arte. O sea, no estoy en contra. Y lo que me gustaría es que en un momento determinado todo esto se diluyera y simplemente se hiciera arte. A mí, yo supongo que a vosotros, artistas, os preguntan mucho, ¿es que tú haces arte feminista? Yo digo, yo no hago arte feminista, yo soy feminista. Simplemente, o sea, eso es mi vida. Entonces supongo que como soy feminista, lo que hago no será antifeminista, pero, o sea, de verdad, pero hay muchas mujeres perfectamente que consideran que hay que hacer arte feminista y definirlo como tal. Yo mi trabajo no lo defino como arte feminista porque la feminista soy yo. En la vida de todos los días, desde que me levanto hasta que me acuesto, y a veces pienso que cuando sueño también. Yo apuntaba más a también revisar el propio sector. Quiero decir, ya que hemos dicho, bueno, se ha hablado también de condiciones a nivel sector cultural, artístico, bueno, plantear si realmente estas instituciones que están pues concretando ese sector, qué ayudas, no solo el tema familiar, etcétera, que ha salido, sino qué ayudas o qué posibilidades a ti o sea, tienes ahí en ese sector y qué imposiciones te dan. Quiero decir, es que hoy en día si no te defines, tienes un problema, ¿no? Es como si no te defines, si eres un artista y no te defines en ciertos códigos que ahora imperan en esta institución, representa que también estás excluida como siempre. Bueno, hay que tener en cuenta que las definiciones siempre las hacen los otros. O sea, entonces yo siempre digo, yo no me defino, o sea, no tengo por qué definir lo que hago, que lo definan ellos.
O sea, arte femenino, ¿no? Cuando pones a clavar resulta que es un arte femenino. Bueno, pues de acuerdo, ¿qué quiere usted? O sea, como quiera. O sea, ¿entiende? Entonces las definiciones yo creo que hay que olvidarlas, porque no solamente en arte, pero también en muchas otras materias, las definiciones las da el poder. El que tiene el poder define lo que es y lo que no es, lo que es bueno y lo que no es bueno. Y una de las cosas con las cuales, y muchas veces este poder es masculino, y entonces una de las luchas de las mujeres, artistas o no artistas, es la lucha contra el patriarcado. Entonces ahí, o sea, es nuestro terreno de lucha, artista o no. Y hay que tener en cuenta, como repito, que la mayor parte de las definiciones vienen de arriba. Bueno, yo no sé cuántos ahora tenemos aquí. Estoy emocionada de ver lo maravillosa mental que tiene. Yo pienso que yo he sido muy afortunada. Primeramente, creo que hay una cosa muy importante, que es el padre. El padre. Mi padre y mi madre tuvieron 3 hijas en menos de un año. 11 meses y medio nací yo cuando nacieron mis 2 hermanas. Yo creo que mi padre se pegó el susto de la vida, detrás del niño, del apellido, y viva la Pepa. Bueno, total, nos hizo 3 mujeres tan fuertes como no tienen idea. De verdad, nos hizo entender que la mujer y el hombre no tenía nada que ver con el sexo, sino que era la mente. Yo creo que nos hizo tan fuertes que yo tuve mucha suerte. También tuve un marido que me quería mangonear, lo mandé a la goma, porque yo no soy mueble. Yo tengo que pensar también. Y es yo me divorcié en los años 60, al principio de los 60. Entonces, ¿y por qué ese divorcio? Porque me casé con un yo-yo. Yo digo, yo mando, yo no nací para mueble. Después me casé con uno y llevo 54. Tengo 90 años, andado por el mundo, todo. Tuve galería con mis hermanas de arte. Nunca pensé que una mujer era menos que un hombre. Y entonces hice una exposición de 10 mujeres que decía, amorcito corazón, 10 mujeres y un fisgón. Y el hombre es un fisgón, que es un gran periodista, que es maravilloso, que se llama fisgón, para que se den cuenta que nadie es más ni nadie es menos. Mi padre nos hizo tan fuertes y nos hizo tan valientes que nosotros, a mí me importa un pito hablar con el limpiabotas que con el ministro, me es igual. Y esto es una cosa de que pienso que la mamá es el cariño, el amor, el todo. Pero un padre, porque estamos acostumbrados, el presidente, el alcalde, todos los hombres, todos hombres. Y entonces nosotros somos unas mujeres, gracias a Dios, muy fuertes. Yo a los 90 años sigo trabajando. Muchas gracias. Hola, quiero hacer una pregunta. ¿40, número? 52. Sobre los talleres del artista feminista, de los talleres, por ejemplo, una cosa es que me ha venido a la cabeza lo de las estrategias. No he acabado de entender lo de las estrategias del cambio. Estrategias para hacer como la revolución y mejorar el mundo feminista. No sé, me siento que me podías explicar el arte feminista en el tema de la discapacidad, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Porque en el tema de arte transgénero, ¿cómo lo podemos hacer en el arte feminista? Porque ahora todo se centra mucho con el arte blanco, y, no sé, y estas estrategias, ¿cómo las podemos usar para este tipo de colectivos, para mejorar y para intentar aglutinar toda esta diversidad y no sentirnos marginados en este arte, ¿no? Porque hay como grupos, ¿no? Como preferencias, ¿no? Hay muchos esquemas. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Me puedes repetir la pregunta? Porque has hablado mirando para allí y no entendí. Creo que he entendido, pero prefiero entenderla bien. Yo te quiero hacer la pregunta 52. El tema de las estrategias del artista feminista, los talleres para motivar, porque hay muchos
porque hay mucho arte blanco que no se tiene en cuenta las otras diversidades, ¿no? Como el artista transgénero. Hay otros, o personas con la discapacidad, veo que hay como estancos, ¿no? Y entonces hay diferentes roles. Entonces, ¿dónde ponemos a las mujeres en discapacidad o a las mujeres con otras categorías? ¿No? Porque tienen otro punto de vista distinto. Y entonces yo creo que hay que hacer talleres para abrir esta visión y que podamos participar, para que sí, vale, se ve el arte feminista, pero dar más talleres también para otras realidades, porque yo no me veo muy reflejada. ¿Sí? ¿Me oyes bien? Sí, sí, sí. No, Como tengo que mirarla a ella. Bueno, no, yo pienso que la discapacidad es aún un elemento más de marginación. Eso, por supuesto, estoy absolutamente convencida. De las escuelas de Bellas Artes hay muy pocos discapacitados, de cualquier tipo que sea. O sea, mi experiencia personal es que, por ejemplo, yo cuando hago acciones, performance, donde necesito mucha gente, o sea, no pongo ninguna condición, o sea, que sean discapacitados o no discapacitados, o sea, puede venir todo tipo de gente y me adapto y hago las cosas con ellos, ¿no? O sea, es mi posición personal, pero creo fundamentalmente que lo tienen mucho más difícil de lo que tiene la artista mujer en general. Pero creo que hay una lucha a hacer por parte de nosotras, artistas no discapacitadas, o por lo menos nuestra discapacidad no se ve, porque a lo mejor estamos un poco así, pero que no se nota, pero que tenemos que hacer un trabajo, y yo de todas formas en mi trabajo de performance he intentado, cuando hago sobre todo cosas con gente que necesito 20 personas, 30 personas, jamás en la vida pongo una condición. O sea, tienen que venir todas, y más de una vez y más de dos han venido gente discapacitada, y concretamente con los sordos en mi performance, os voy a contar mi vida, o sea, como es una performance sobre la lengua, siempre he incluido la lengua de sordos. Y puedo decir, y esto me reconforta, porque de una cierta manera te sientes culpable porque eres consciente de esta segregación, esta marginalización de los discapacitados, que, o sea, he tenido la suerte de tener, por ejemplo, participantes con silla de ruedas, sordos, o sea, incluso con una deficiencia mental. O sea, y yo nunca, al contrario, yo estaba encantada. Y tengo que decir que siempre son, es verdad, acciones donde participa, por ejemplo, 10, 12, 15, 60 personas. Pero tengo que decir que todos los participantes, o sea, en el caso que yo he vivido, no puedo decir en otros, o sea, estaban encantados y se adaptaban a que las cosas funcionaran, y todo funcionaba maravillosamente. Simplemente es un prejuicio. Es un prejuicio de pensar que porque es discapacitado no puede hacer esto, no puede hacer lo otro. O sea, cuando en realidad lo puede hacer. Y yo pienso que hay un trabajo a hacer, sobre todo en las escuelas de Bellas Artes o en los centros donde se dan cursos, etcétera, etcétera, para que llegue a un estado de normalidad el que en la discapacidad forma parte de la vida y que no tienen por qué ser marginadas, sobre todo en arte. Hay mil cosas. Por ejemplo, una de las cosas que me gratifica es que cuando he hecho una de las veces que hice performance con sordos, o sea, había una chica que era sorda que decidió no hacer arte en el sentido de profesional, pero ella tenía un trabajo de tipo social, etcétera, y entonces en su barrio, o sea, un día me dijo, hemos hecho las performances, os voy a contar mi vida con gente discapacitada. O sea que para ella era normal trabajar con esta gente. Yo creo que es el trabajo que tenemos que hacer todos, no solamente las artistas y los no artistas. O sea que es dentro, ya lo repito, dentro de todos los inconvenientes que hoy en día se encuentra el emigrante, el pobre, etcétera, etcétera, si encima tienes una discapacidad, entonces ya es infinito. Y esto es trabajo de todos nosotros, artistas o no artistas. Esther, yo pertenezco a un sindicato de trabajadoras del hogar, Sindiogar, y nosotras dentro de nuestras actividades para poder mostrar a la sociedad nuestras reivindicaciones, hacemos mucho performance. Muy bien. Nosotras pensamos que a través del arte nosotras podemos manifestar más claramente lo que nosotras queremos
en cuanto a derechos básicos, ¿no? Y nuestras ganas de poder aportar. Pero vamos en una lucha constante de poder demostrar y hacer entender que aquello que nosotras como mujeres migrantes y mujeres precarizadas en esta sociedad podemos hacer con el arte. Si bien es cierto, no hemos estudiado en una escuela, traemos mucha información histórica de nuestras antepasadas. Y digo antepasadas porque son nuestras madres, nuestras abuelas, quienes nos han transmitido esa información y el cual nosotras nos vemos enriquecidas para poder manifestarlo. Pero ¿cómo luchamos con cierto sector que menosprecia o minimiza aquellos aportes que nosotros estamos dando o podemos dar? Eso es algo que nosotras queremos actualmente, no solamente a través de las performances, sino a través de un área autogestionaria que tenemos, que es Sabores y Saberes, que si bien es cierto, no mostramos una lechuga cortada en forma de un trébol o acomodamos el arroz en forma de un triángulo, pero aquel plato o aquella preparación que nosotras brindamos siempre con una historia ancestral de esa preparación, que traemos cada una de diferente continente de cual provenimos. Entonces, quisiera tal vez que tú, desde tu perspectiva, un poco con mucha más experiencia o como profesional, nos expliques o nos sugieras cómo poder hacer entender a este sector que también es importante toda aquella información que contiene lo que una trata de hacer y vuelca en cuanta actividad hace. ¿Vosotros queréis que lo consideren arte? Sí, porque siempre cuando hacemos un catering, por lo general nos piden una rebaja, por favor, mira, que nos parece muy caro. Y lo creemos injusto, porque si a una entidad establecida que pone unas excelentes fotografías artísticas, ¿no? No regatean, se podría decir, no sé cómo lo dicen aquí, ¿por qué sí se atribuyen al hecho de que nosotras, por ser un grupo de trabajadoras del hogar o migrantes, sí tenemos la obligación de hacer una disminución en el costo o en lo que vale tal vez lo que nosotras brindamos? Bueno, o sea, es difícil, mira, cuando empezamos a hacer performance, la gente se reía, por supuesto, no entendía nada, es un problema de constancia. A mí me parece maravilloso emplear la cocina dentro de la performance, y de hecho hay artistas que la han empleado, por ejemplo, Alison Knowles, del Fluxus, del movimiento Fluxus, y hay una artista española que no me acuerdo de su nombre, desgraciadamente, que hacía performance con la cocina, más de uno y más de dos. O sea que estáis en la línea de emplear la cocina como hacer performance, ¿no? Porque la performance, ¿qué es? ¿Alguien sabe de aquí qué es la performance? Cualquier cosa. O sea, lo único que hace falta es tener intención de hacerla y hacerla lo mejor que puedes. Lo demás, o sea, y la performance no se aprende, se practica. Se aprende practicándola. Entonces, vosotros os costará trabajo que os acepten, primeramente porque sois emigrantes, eso ya es un problema, luego sois mujeres y luego la cocina. Pero es que justamente uno de los intereses del movimiento feminista es que ha incluido en el arte, pero no en el arte culinario, en el arte simplemente con mayúscula, la cocina. O sea, hay artistas de Fluxus, como he dicho, Alison Knowles, pero hay muchísimas otras mujeres y no mujeres que han utilizado la cocina. Entonces, lo que tenéis que hacer es ser constante y tener el discurso que vosotros tenéis dentro del terreno del arte. No tienes por qué asimilar tu discurso al discurso establecido. Vosotros establecéis vuestro propio discurso. Y además, o sea, supongo que en el grupo hay gente que ha estudiado arte o no. No, porque si no hay nadie que estudie arte, todavía mejor, porque así no tienen nada que olvidar. O sea, sí, por lo general cuando solicitamos que nos orienten o nos den pautas, pedimos el apoyo de Labón, de las mujeres de Labón, que nos dan estas pautas para también no hacer cualquier cosa, ¿no? El arte definido como arte, eso a partir del Renacimiento, antes no existía para nada y había arte. O sea, que no hace falta, o sea, que decirte que vosotros podéis incluiros en la historia del arte con todos los derechos. Y además me parece genial que empleéis la cocina como medio de expresión.
O sea, y que eso es a vosotros, de pensar la manera de hacerlo que corresponda a lo que vosotros queréis hacer, no a que los otros esperan que hagáis. Eso no hay que, un artista no puede estar esperando o pensando qué es lo que van a pensar los otros. A mí cuando me dicen, cuando logras performance, es que piensas en el público. Digo, no, en absoluto. En absoluto. Yo pienso en la obra, lo que voy a hacer. No pienso en el público. Además, o sea, que yo sé lo que he pensado y lo que voy a hacer, pero nunca sé cómo va a pasar, ¿comprendes? O sea, nunca sé lo que en realidad va a pasar. En esta misma acción no tenía ni idea, a lo mejor no preguntáis nada y estamos aquí mirándonos durante un cuarto de hora, que era lo que iba a hacer, mirándonos los unos a los otros hasta que me digan final, ¿no? Resulta que habéis hablado y preguntado, pues ya está, entonces vosotros tenéis que hacer vuestro propio discurso. O sea, simplemente si queréis introducir lo que hacéis dentro del mundo performativo, tenéis que preparar el discurso que corresponde a vosotros, sin mirar a la derecha ni a la izquierda, ni arriba ni abajo, olvidarlo. O sea, mira, te cuento una anécdota que cuento siempre cuando se plantea esta situación. John Cage daba unos cursos de música en Columbia University hace muchísimos años y fueron muchos músicos, muchos artistas a seguir este curso. Y entonces él preguntaba, ¿es que usted sabe algo de música? Pues sí, y usted. Y ahí había uno que dijo, yo no tengo ni idea, no tengo nada de música, nunca he tocado, no conozco la música para nada. Y que le respondió, maravilloso, así no tiene nada que olvidar. Bueno, pues vuestro caso es el mismo. O sea, así no tiene nada que olvidar, inventarlo todo. O sea, porque esto es Cage, que ya se ha muerto. No, o sea, que decirte, la performance. Y yo digo siempre, cuando yo empecé a hacer performance, en los años 60, a mí nadie me enseñó a hacer performance. La performance se practica, se inventa. O sea, si nosotros la inventamos, yo creo que vosotras sois más o menos, nivel mental, intelectual, aproximadamente el mismo. Entonces, si nosotros la inventamos, tú puedes inventarla. O sea, simplemente meterte en la cabeza que tú puedes inventarla y que lo que haces es válido. O sea, aunque te encuentres una oposición, una me fían estas pobres emigrantes que hacen performance, ¿no? O sea, por ahí hemos pasado todos y hemos sobrevivido. Pues vosotros tenéis que sobrevivir también, continuar. Es la única cosa de hacer, la constancia, mientras queráis hacerlo. O sea, yo pienso, y siempre les digo a mis alumnos cuando hago un workshop, o sea, lo que yo tengo que enseñaros de la performance en 5 minutos basta. O sea, si quieres hacer performance, no tienes más solución que hacerlas. O sea, hacerlas. Y si quieren una definición, te la inventas. Y si necesitas una técnica, te la inventas. Y si necesitas un discurso teórico, porque hay que justificarlo, que no veo por qué, pero en el caso, pues te inventas el discurso también. Ya está. Es lo más fácil. El arte de la performance es el arte más democrático que existe. Todo el mundo puede hacerlo. No necesitas pasar por una escuela de bellas artes. No necesitas ninguna técnica. Te la inventas. Te la inventas. Es el arte más democrático que existe, porque está al alcance de todos, aunque no pases por una escuela de bellas artes. El problema es que vivimos en una sociedad donde hay categorías. Y entonces tienes que tener un diploma, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Pero todo esto estamos intentando cambiarle. La gente que está en la calle, hoy y mañana, y en todas partes, está intentando cambiar eso. Pues entonces los artistas vamos a colaborar en este cambio y tú puedes colaborar con tu grupo en este cambio. El derecho de hacer. O sea, el derecho no te lo van a dar los otros, no tienen por qué dártelo. La justificación no te la tienen por qué dar los otros, la tienes tú y tu grupo. Y ya está, y continúa. O sea, es lo que hicimos nosotros. Yo cuando hice la primera performance en mi vida me tiré al agua sin saber nadar. ¿Comprendes? Y aprendí nadando performativamente haciendo. Pues vosotros también. O sea, no hace falta un diploma para hacer performance. No hace falta nada más que la voluntad de hacer. ¿Y quién te dice? No, esto no es una performance. ¿Quién te dice? O sea, ¿qué argumentos puede tener para decirte, no, esto no es una performance? Si nadie sabe. O sea, teóricamente hay muchísimo escrito sobre la performance, pero todo eso es papel mojado. O sea, quiero decirte, la performance la haces tú. Y tú decides, y tú eliges, y tú le das la forma que quieras, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, quítate los complejos. Bueno, yo creo que podemos terminar, ¿no? ¿Organizadoras? Vale. Gracias.
Esther, yo tenía una pregunta, pero como ya te vas. Nos quería hablar sobre las 3 primeras preguntas que tú habías planteado. Sí, nos conocemos. Bueno, no, yo lo que quería hablar es que estamos en un mundo convulso, ¿no? Estamos en un mundo donde hay muchas luchas, ¿no? Fue Ecuador con un montón de muertos, ahora es Chile, estamos en Cataluña, que llevamos ya 15 días de lucha sin parar y no vemos todavía la luz en el túnel. Y yo creo que aquí hay una problemática, ¿no? Hay un desfase en cuanto al estilo como se lucha, los objetivos que queremos alcanzar y además porque tenemos unos memos en los gobiernos que no dan ningún tipo de respuesta. Entonces, pero también se condiciona, hay como una separación, por lo menos yo personalmente lo vivo aquí en Cataluña, ¿no? Nosotros como inmigrantes salimos a luchar, pero las blanquitas y blanquitos no nos ven, nunca nos ven. Entonces, ya, y entonces, no, porque cuando se detuvieron a los compañeros inmigrantes aquí en Vía Layetana, yo no vi que nadie saliera a hacer una concentración para decir que lo sacaran del CIES. Son compañeros sin papeles que van a ser deportados. Entonces yo creo que en este proceso de lucha, que salen los estudiantes, que salen los trabajadores, que salen las artistas, este año han salido las artistas a las calles, yo creo que tenemos que hacer como un repensar de cómo unir a todos los luchadores y luchadoras para defender cuando la policía y el gobierno nos ataca. Yo digo porque hay como un desfase, hay un vacío de que si entre nosotras no nos damos respuesta, el gobierno está más contento que nunca, porque va creando las diferencias. Y yo creo que nosotros nos marcamos siempre como en los diversos feminismos, ¿no? Porque nunca se cree que nosotros las migrantes somos feministas. O sea, siempre tenemos que estar demostrando. Y bueno, nosotros hemos tenido la fortuna de estar en la Beaumaison, ¿no? Pues hemos tenido un proceso de 8 años de estar con estas mujeres y es la primera vez que hemos tenido butaca reservada. ¿Eh? En otras partes nunca nos reservan ninguna butaca, tenemos que estar en la última fila. Entonces, yo creo que estas son experiencias que nosotros vamos construyendo, pero en complicidad con otras mujeres. Entonces, para mí lo importante es cómo definir esa complicidad, ¿no? Cómo definir el poder comprometernos de caminar juntas, porque hay un sector de las compañeras migrantes que creen que esto no es posible, porque primero hay que decolonizar. Yo pregunto, ¿decolonizar qué? Porque todas tenemos el racismo, todas tenemos nuestras diferencias económicas y sociales, y entonces yo creo que habría que trabajar en crear estos puentes para decolonizarnos juntas. Si nos tenemos que decolonizar, decolonicémonos juntas. Si nos tenemos que desnudar, desnudémonos. Y si tenemos que decirle al macho que matar mujeres no es la solución para entendernos, yo creo que lo importante es esto, trabajar en estos temas que no se tocan o que se pasan de invisibles, pero que están ahí, porque ahora mismo hay una brecha, no solamente en la sociedad, entre autóctonos e inmigrantes, hay una brecha también en el feminismo blanco y el feminismo racializado. O sea, tenemos que reconocer estas diferencias porque lo contrario siempre vamos a estar descabezándonos unas contra otras. Es una discriminación más el que tenéis evidentemente y yo creo que las feministas conscientes, o sea, por lo menos los que yo conozco y lo que yo lucho, es por la libertad de todos sin discriminación. He dicho al principio, hay una discriminación étnica. Ahora, felizmente hay un movimiento mundial, en Francia como aquí lo veo, de descolonización, o sea, que supone sobre todo romper los esquemas mentales que incluso la gente que no se considera ni racista, ni colonialista, ni nada, tiene en la cabeza, que es lo mismo que nos pasaba con la imagen de la mujer. Y entonces hay movimientos feministas que tienen la obligación, yo supongo, todos, de integrar las especificidades de la mujer y el hombre, vamos, pero en este caso de la mujer emigrante. ¿Por qué?
O sea, en la base todos luchamos por lo mismo. O sea, que es la libertad de la mujer contra la violencia, pero luego la situación de la mujer emigrante es específica y el feminismo tiene que asumir esta especificidad y luchar juntos por terminar con ella. Pero esto, o sea, el problema es que ellas se integren con vosotros y que vosotros os integréis con ellas. O sea, porque hay muchas mujeres, por ejemplo, y yo esto lo he vivido en París, o sea, que luchan contra la descolonización. Y yo pienso que en alguna parte tienen razón, que se desconfían mucho del discurso feminista de las no colonizadas. Por ejemplo, en una época, y luego termino, había el problema de la escisión y la infibulación, que todos conocéis lo que es, supongo, en el mundo, en muchísimos países, en el mundo árabe, en el mundo africano, etc. Y yo formaba parte de un comité para luchar, esto hace muchísimos años, en Francia, para luchar, para conseguir que sea considerado como un delito, que sea prohibido, etcétera, etcétera. Pero claro, o sea, lo que no podíamos hacer nosotras, mujeres blancas que nunca habíamos sufrido de esta situación, es luchar solas. Entonces, en el comité, absolutamente, y nos costó cierto tiempo, gracias a una universitaria africana, que era de Senegal, que yo conocí en esto y formamos un grupo donde había mujeres negras, africanas, árabes, que hablaban, ellas no habían sido excisadas, no habían pasado por ahí, pero conocían el problema verdad de verdad y luchábamos juntas. Ese es el trabajo que hay que hacer, vosotras y ellas. O sea, vosotras y las otras, porque muchas veces las blancas, bueno, lo digo nosotras, podemos desconfiar de vuestro discurso, pero vosotros también desconfiáis del nuestro. Entonces, como has dicho, tú hay que quitar las fronteras y hay que trabajar juntas. O sea, porque el problema de la escisión y la infibulación es un problema de mujer. O sea, y nosotras somos todas mujeres. Luego, su problema es nuestro problema también, simplemente. O sea, es el problema de todas. Ahora, ya sé que a veces resulta difícil en ciertos medios, o sea, desconfían unos de otros, ¿no? Felizmente nosotros en el grupo había una mujer médico que podía hablar científicamente, pero bueno, esta lucha de la escisión, yo os puedo contar una anécdota genial. Estaba una vez en una reunión y había una reunión sobre la escisión y la infibulación, sobre la escisión, y había médicos africanos. Médicos africanos, perdón, bueno, médicos africanos, ¿se oye? Médicos africanos, y cuando empezó la discusión, ellos nos dijeron con un orgullo total, y, o sea, genial, dice, pero si es que, oye, porque claro, la escisión y la infibulación se hacía en las tribus, con las CIEs y todo esto, con la cantidad de infecciones y todo. Decían, no, en Malí, porque eran malianos, en Malí ahora lo hacemos en el hospital. O sea, ahora, las mujeres les hacen la misma operación, pero en el hospital, ¿comprendes? Bueno, el jaleo que se organizó no te puedes ni imaginar, por poco, el pobre casi lo echan, ¿no? O sea, por eso quiero decirte que en esto hay mucho prejuicio de todas partes. Y ahora hay un movimiento muy fuerte en Francia, que es donde yo vivo, de descolonización. O sea, de descolonizar, que sobre todo mental, de el discurso colonialista que nos queda a todos, bien pensantes, o sea, que creemos que no somos racistas, que creemos que no somos discriminación, pero sin embargo hay, o sea, como restos que están como fósiles de pensamiento, que están ahí y que son fósiles, que tenemos que eliminar, pero, o sea, vosotras y nosotros. O sea, porque nosotros tenemos prejuicios, pero también la mujer emigrante a veces, y el hombre emigrante piensa, o sea, que verdaderamente somos peores de lo que somos. Entonces hay que hacer un cruce, pero es un movimiento muy actual, o sea, y eso es, o sea, pero lo tenemos que hacer todos, o sea, todas, eso es inevitable, o sea, lo tenemos que hacer todos. Y tenemos que comprender también, o sea, lo mismo que he dicho al principio, o sea, de nuestras complicidades en esto, o sea, las vuestras y las nuestras, por comodidad, por ignorancia, por cansancio, por cierto, a veces toleramos cosas intolerables. Y todo esto lo tenemos que analizar. O sea, que yo pienso, de verdad, y no quiero ser muy insistente, pero creo que una de las cosas buenas, fundamentales, que ha hecho el movimiento feminista es que la mujer, ella misma, analice su situación sin miedo de reconocer sus fallos,
sin miedo de saber en qué hemos colaborado y por qué hemos colaborado en esto. O sea, sin miedo, cara a cara, que eso que los hombres no han hecho. Que si lo hicieran, si se crearan métodos de discusión, iríamos todo mucho más rápido y sería mejor para todos. Y en el problema de la descolonización es lo mismo. Lo que pasa es que yo hablo de Francia siempre, que hay movimientos de descolonización, sobre todo africanos, que no quieren en absoluto que los blancos entren en sus discusiones. Cosa que parece... pero nuestra experiencia, mi experiencia, es que yo soy muy vieja. O sea, mi experiencia es cuando empezamos estas discusiones, o sea, dejamos entrar a los hombres. Hija, venían a decirnos lo que teníamos que hacer. Cogían la palabra y no había manera de quitársela. Y entonces un día dijimos, ni uno. Se pusieron a gritar, pero y yo pienso que al movimiento de descolonización, en cierta manera, le pasa lo mismo. ¿Comprendes? Entonces parecen unos fanáticos que no quieren. Pero es que de momento yo pienso que tienen que analizar ellos y ellas su situación en esta cultura en la que viven. Y luego ya será el momento de discutir todos juntos y de hacer una teoría o de cambiar las cosas. Pero yo pienso que reflexionar sobre yo en esto soy definitiva. O sea, los años 60 para nosotras, las mujeres de mi generación, fueron fundamentales en el sentido de